En este video vamos a comenzar con los ejercicios sobre campo eléctrico y vamos a resolver este que ven en pantalla. Es el primero que vamos a resolver, que dice así: la magnitud de la intensidad de un campo eléctrico entre las placas de la figura es de 4 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la magnitud de la carga en la esfera suspendida si su masa es de 5 miligramos? Entonces, en este sentido, yo preferiría ya que usted entonces ponga pausa en este video e intente resolver el ejercicio de alguna u otra forma. De allí que sin ver cómo se resuelve o cómo lo resuelvo yo. De tal manera que usted empieza a practicar y a desarrollar el análisis, la manera de cómo resolver un problema, un ejercicio en este caso, utilizando las herramientas que tiene, que son las ecuaciones. Entonces, en ese sentido, por favor, póngale pausa al video y resuelva el ejercicio. Entonces, una vez que ya haya intentado resolverlo y ya sea que lo logró resolver o que no, pues mire el resto del video para poder entonces comparar con lo que usted haya o no hecho. Entonces, en ese sentido, bueno, yo continúo. Vamos a resolver el ejercicio y el ejercicio, bueno, en principio dice, repito, aquí está el dibujo. Este sería el dibujo. Tenemos dos placas paralelas, una cargada positiva, la otra cargada negativa. Tenemos una esfera que cuelga de una cuerda y que está en equilibrio, está suspendida allí en equilibrio con un ángulo de 37 grados con respecto a la vertical. Entonces, el ejercicio me da ese dibujo y me dice la magnitud de la intensidad de un campo eléctrico entre las placas de la figura es de 4 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces me dice que el campo eléctrico es igual a 4 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y me pregunta cuál es la magnitud de la carga en la esfera. O sea, me está preguntando cuánto vale Q en la esfera. En esa esfera suspendida, si su masa, o sea, la masa de la esfera, es de 5 miligramos. Entonces me están dando la masa de la esfera, que es 5 miligramos. Entonces, ya prácticamente ese es todo el ejercicio. Y ya, entonces obviamente que usted al principio, si le puso pausa e intentó resolverlo, se va a quedar un poco así como en el aire porque me están dando un dibujo, me están dando algunas palabras claves. De ahí que la importancia del español es muy importante a la hora de resolver, de entender, de leer bien lo que me están diciendo en el ejercicio y lo que me están dando. Realmente me están dando mucha información. Entonces yo tengo que analizarla de una u otra manera para poder llegar a lo que me están pidiendo, que es el objetivo final del ejercicio: calcular la carga Q sobre la esfera. Entonces me están dando la magnitud de un campo eléctrico que hay entre las placas, así que yo voy a ir construyendo el ejercicio y resolviéndolo, obviamente. Si me están dando la magnitud hacia dónde va el campo entre las placas, entonces ya habíamos visto en el video anterior que bueno, que si yo tengo unas placas, ya usted sabe que el campo eléctrico, yo coloco una carga de prueba positiva y me doy cuenta de que esta carga de prueba positiva va a ser, va a sentir una repulsión por la placa positiva, así que, y una atracción por la placa negativa, si se mueve, va a mover hacia la derecha en este sentido. Así que el campo eléctrico entre estas dos placas paralelas, positiva y negativa, va a ir hacia la derecha. Entonces, otra cosa que yo puedo saber aquí es que, bueno, me están dando la masa. Si me están dando una masa yo me lo imagino como, bueno, está aquí las dos placas paralelas y entonces tengo la masa suspendida. Obviamente que si está colgando de una cuerda es porque hay un peso. Entonces ese peso va a ir, como decía yo en física 1, pues va a ir hacia el centro de la Tierra o hacia el centro del planeta donde esté la carga. En este caso la Tierra. Y obviamente va a haber una fuerza hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo en este caso, que se llama peso, W. Yo lo llamo W pequeña al peso, algunos lo llaman P, está también bien, usted lo llama como más le guste.
yo lo llamo W pequeña. Entonces, ese es mi peso. ¿Qué otra cosa yo voy a tener? Claro, o sea, bueno, si tengo un campo eléctrico, tengo una carga, una esfera cargada positiva, voy a tener una fuerza eléctrica sobre esa carga. Recuerde que campo eléctrico y fuerza van combinadas. Así que si tengo una fuerza eléctrica, ¿hacia dónde va? Algo que se me pasó decirle en el video anterior es el hecho de que si yo tengo una carga positiva, la fuerza eléctrica sobre esa carga positiva va siempre en la misma dirección del campo eléctrico. Si yo tengo una carga negativa, la fuerza eléctrica sobre esa carga negativa siempre va en contra o en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Y eso obviamente por la definición de campo eléctrico, de la dirección de campo eléctrico. Entonces, en este sentido, como ella es positiva, entonces la fuerza eléctrica va a ir en la misma dirección del campo eléctrico y por ende la fuerza eléctrica va hacia la derecha. En todo caso, usted también se la puede imaginar como, bueno, esta carga es atraída por la placa negativa y la placa positiva la repele. Entonces, por ende, ella va a estar hacia allá la fuerza eléctrica, hacia la derecha. Y para completar el análisis, lo que yo digo es, bueno, ok, pero si tengo un peso que la empuja la ala hacia abajo, tengo una fuerza eléctrica que la empuja hacia la derecha, entonces digamos que ella está ahí. ¿Qué fuerza equilibra la fuerza eléctrica y W? Tiene que haber otra fuerza que es la que la equilibra allí, que va a ser evidentemente la tensión sobre la cuerda, porque la tensión es la que hace que la carga no se vaya ni para allá ni para abajo. Entonces, por tanto, va a haber una tensión en la cuerda, que es la que permite hacer todo el equilibrio. Como están diciendo que está suspendida, entonces ella está en equilibrio. Si está en equilibrio y hay fuerzas, entonces a mi mente inmediatamente es primera ley de Newton. O sea, tengo que acordar la primera ley de Newton, sumatoria de las fuerzas es igual a cero, es decir, porque está en equilibrio. Y para acordarme de Newton, entonces tengo que establecer, o para resolver el Newton, es bueno hacer el dibujo, el diagrama de fuerzas, para, digamos, en limpio, para poder yo no tener confusión a la hora de resolver. Y el diagrama de fuerzas es centrado en la carga. Entonces, si yo voy a centrar en la carga, yo tengo un diagrama de fuerza que viene más o menos en este sentido, que yo lo puedo dibujar en limpio acá. Bueno, intentaré hacerlo lo más perpendicular posible. Ahí está. Y entonces yo tengo la fuerza eléctrica que va para la derecha, tengo el peso que va hacia abajo y tengo mi fuerza de tensión que va hacia el norte del oeste, con un ángulo que yo voy a establecer siempre con respecto al eje X, para que no haya la confusión esa de que si es seno, que si es coseno. Entonces, si yo utilizo el ángulo con respecto de la fuerza, con respecto, en este caso la tensión, con respecto al eje X, entonces yo sé que mi coordenada, mi componente X de T va a estar relacionada con el coseno de ese ángulo, y mi componente Y va a estar relacionada con el seno de ese ángulo. No es lo mismo si yo uso este ángulo que está acá. Así que me voy a quedar con ese. Estoy repitiendo eso porque es relativamente básico, pero que es importante afianzarlo cada vez que resolvemos un ejercicio. Entonces aquí tengo mi componente Y de T, y de la fuerza de la tensión aquí tengo mi componente X. Mi componente X va a ir hacia la izquierda y mi componente Y va a ir hacia arriba. Entonces necesito ese ángulo. ¿Cómo conozco ese ángulo? ¿De dónde saco ese ángulo? Bueno, del diagrama, realmente el dibujo original, en donde yo sé que ese ángulo es mi eje X con mi tensión. Entonces tengo mi eje X con mi tensión, así que sería este ángulo que está aquí. Ahora, ese ángulo, ¿cómo lo consigo? Yo sé que aquí por construcción yo hice un triángulo rectángulo. Estas son perpendiculares, esta es la vertical, esta es la horizontal, por tanto son perpendiculares. Así que tengo 90 grados. Sé que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180, si tengo 90 tengo 37,
Aquí usted hace la suma, la resta y entonces tiene aquí 53 grados. Entonces usted sabe que aquí hay 53 grados. 53 más 37 más 90, 180. Entonces, en ese sentido ya tengo mi diagrama. Identifiqué todas las fuerzas, tengo mi diagrama y obviamente que en ese momento yo tengo que establecer como un camino. O sea, bueno, me están preguntando Q. Todo esto lo he construido en base a conocimientos previos que yo tenía y en base a que al dibujo, a lo que me dice el ejercicio, viendo las palabras, todo lo que me está diciendo, es importante leer bien y los datos que me estaba dando. Entonces, en ese sentido, ahora yo establezco un camino. ¿Ese camino cuál es? Bueno, o sea, me están preguntando Q. ¿Cómo yo tengo Q? Voy a mis ecuaciones. Y en mis ecuaciones encuentro que, efectivamente, yo tengo que la fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Aquí expresados vectorialmente, aquí expresados como magnitud. Entonces, la magnitud de la fuerza es igual a la carga multiplicada por la magnitud del campo eléctrico que hay en el sistema. Entonces, en ese sentido, de aquí yo puedo tener Q, que es la que me están preguntando. E me la están dando. F, que es la fuerza eléctrica, es la que yo necesito. Si yo obtengo Fe de alguna manera, como ya tengo E, calculo Q, que es lo que me piden. Entonces, el rol aquí sería Fe. Ahora, W la puedo obtener, sí, porque tengo masa. Y con masa yo sé que W es igual a masa por la gravedad. Entonces, ya con eso obtengo W. Ahora, si yo tengo un sistema de equilibrio, tengo sumatoria de las fuerzas en Y, con ese W que ya yo tengo, puedo calcular TY. Con TY calculo T, con T calculo TX. Con TX, sumatoria de las fuerzas en X, obtengo FE y con FE calculo entonces Q. Ya, hice mi camino, o sea, antes de empezar a hacerlo. Ahora usted puede ir por tanteo, ir tratando de resolver de alguna u otra manera y se va a demorar un poquito más, pero en principio generalmente uno intenta analizarlo de esa manera para establecer ya el camino y simplemente empezar a escribir. Ahora, en ese sentido, vamos haciéndolo poco a poco. Repetimos, W, ¿cómo tengo W? Bueno, W yo sé que es W igual masa por gravedad. Es el peso igual a la masa por la gravedad. Yo sé que, entonces, W es masa. Tengo miligramos. Obviamente que yo, para obtener Newton, yo necesito kilogramos. Así que aquí tengo que transformar los kilogramos. Así que tengo yo sé que 1 gramo son 1000 miligramos y yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. Usted lo puede hacer así o lo puedo hacer recordando lo que vimos de los primeros videos en donde vimos los múltiplos y submúltiplos. Entonces miligramo con miligramo se va, gramo con gramo se va y me queda que es 5 entre 1000, que va a ser 5 por 10 a la menos 6 kilogramos. ¿Ok? Entonces en ese sentido voy a copiarlo acá abajo para poder que me quede espacio. Me queda que masa es igual a 5 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y ya usted supo cómo se hizo. Yo lo voy a borrar y me va a quedar que entonces W va a ser igual a masa por gravedad. Por tanto, W es igual a masa, que es 5 por 10 a la menos 6 kilogramos, multiplicado por gravedad. Y aquí, bueno, vamos a usar el estándar que se usa para la gravedad, para el valor de G cerca de la superficie de la Tierra. De manera general es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. W entonces va a ser, calculadora, entonces tenemos 5 exponente a la menos 6 multiplicado por 9,8, eso es igual a 4,9 por 10 a la menos 5 newton. Ya tengo W y puedo empezar el camino ese que establecí, es decir, tengo sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Quién tengo en Y? Tengo TY que va para arriba, por tanto positiva.
¿Y qué más tengo? W que va para abajo, por tanto negativa. Entendiéndose que aquí voy a tomar positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, negativo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. Y eso va a ser igual a 0. Ya no tengo más componentes ni fuerzas en Y, por tanto me quedo con esto y me queda que TY va a ser igual a W. Luego T va a ser igual Y, como estoy usando el ángulo con respecto al eje X, sería seno del ángulo que es 53 grados. Y eso es igual a W, que ya lo había calculado, que vale 4,9 por 10 a la menos 5 newton. Ahora, seno de 53, eso es igual a seno de 53, 0,80, que es igual a 4,9 por 10 a la menos 5 newton. Luego T quedaría como 4,9 por 10 a la menos 5 newton dividido entre 0,80. Así que T va a ser igual a 4,9 exponente a la menos 5 entre 0,80. Eso me da 6,12 por 10 a la menos 5. Ya tengo T. Así que si tengo T, dijimos, bueno, puedo calcular fácilmente Tx y Fe. Y entonces tengo, ¿qué hago? Sumatoria de las fuerzas en X ahora igual a 0. Porque repito, estamos usando primera ley de Newton porque el ejercicio nos está diciendo que él está suspendido, él está en equilibrio allí. Entonces, aquí sumatoria de las fuerzas en X, ¿a quién tengo? Fe que va para la derecha, por tanto positivo. Y tengo a Tx que va para la izquierda, por tanto negativo. Y eso es igual a 0, no tengo más nadie allí. Así que Fe va a ser igual a Tx, es decir que Fe va a ser igual a T coseno de 53 grados, repito porque estamos usando el ángulo con respecto al eje X. Así que mi Fe va a ser igual a T, que es 6, ya lo habíamos calculado, 6,12 por 10 a la menos 5 newton. Se me olvidó el newton aquí, eso es pecado mortal, así que siempre utilizar las unidades de medida, por el coseno de 53, que sería 0,60. Por tanto, la fuerza eléctrica que experimenta esa esfera suspendida, cargada positiva, va a ser igual a 0,6, 3,67 por 10 a la menos 5 newton. Ya tengo la fuerza y dijimos, bueno, entonces utilizo la ecuación esta que está aquí para calcular la carga, que era lo que me pedían. Entonces fuerza eléctrica es igual a carga multiplicada por el campo. Es decir que carga va a ser igual a fuerza eléctrica dividida entre el campo eléctrico. Carga va a ser igual a 3,67 por 10 a la menos 5 newton dividido entre el campo eléctrico, que era el que me estaban dando al principio del ejercicio, 4 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Aquí newton con newton se van y coulomb, que queda dividiendo en el denominador, entonces pasaría hacia arriba en el numerador y me quedaría Q va a ser igual a 3,67 exponente a la menos 5 dividido entre 4 exponente a la 3. Eso es 9,17 por 10 a la menos 9 coulomb. Y ahí está el ejercicio resuelto, que al principio parecía súper complicado. Si ven, al final no es tan complicado como uno se lo podía imaginar al inicio. Lo complicado realmente es el análisis que hay que hacer para poder establecer el camino que yo tengo que seguir para llegar a la respuesta de lo que me piden. Entonces, en ese sentido, pasamos al siguiente ejercicio.